Dale. Bueno, me estabas contando que Ah, sí, el día académico que se celebra ya en la institución. Entonces, es una oportunidad para que los estudiantes muestren los productos o proyectos que han venido desarrollando, ya sea durante un periodo o durante el año. Y ahí es donde aprovecho también a estos estudiantes, que son los resabiados, entre comillas, que cuando los profes los ven allá se sorprenden. Y me gusta cuando esa imagen ya cambia sobre estos estudiantes. sí, porque en ocasiones en las comisiones, en los consejos académicos, necesitan este tipo de estudiantes con dificultades, o sean Sí. académicas o convivenciales, y siempre que hay algún profesor que sale y dice, no, pues que ese estudiante, bueno, para resumir, dice, no, a mí me trabaja y empieza como a especificar una serie de características muy contradictorias a todo Sí, el grupo docente, entonces, y uno habla con ese argumento y con esa pasión, entonces los directivos dicen, venga, pero entonces, ¿por qué a este sí y por qué a ustedes no? Entonces, cuente a ver usted qué ha hecho, o sea, hay algo oculto ahí que, y lo otro creo que es esa... ese incentivo que uno recibe, pues no es remunerado ni económico ni nada de eso. El solo la emoción. ver que otro le esté reconociendo de que, uy, o sea, si tenés algo, o sea, si tenés algo que dar, entonces uno se siente muy satisfecho. Yo creo que ese es el mejor incentivo que puede recibir uno como docente cuando uno de cierta manera genera como una transformación en un estudiante. Bueno, ¿qué aspectos considera, perdón, qué concepción tiene usted sobre el desarrollo profesional docente? Concepciones que yo tengo sobre el desarrollo, que tiene usted sobre el desarrollo profesional docente. Bueno, la veo como muy abierta. A ver. Bueno, estoy interpretando esto de que pues, si uno llega, ya obtiene el título de licenciado y ya listo, frénese. No, yo considero pues que uno durante este desarrollo profesional docente hay que estarnos, así como hace un médico, hay que estarse preparando, vienen nuevas cosas para el campo de la educación, porque si no nos estamos actualizando constantemente, vamos a seguir siempre dando de lo mismo. Como decía por ahí un coordinador, decía, siempre con las mismas hojitas amarillas, cada año con las mismas hojitas amarillas. Entonces, yo digo que si seguimos con lo mismo, si uno como docente no se actualiza, no se analiza, no se va actualizando, pues lo que va a ofrecer a los estudiantes va a ser de lo mismo y no va a motivar para nada. Pero en cambio, cuando un estudiante ve que el profesor le gusta estarse preparando constantemente, el estudiante también te va a ver como un ejemplo. Te va a decir, ve, este profe le gusta esto, se apasiona y ahí nos está mostrando, nosotros también vamos a hacerlo. Es lo que siento, pues. Esperemos que pasen las campanadas aquí que esta iglesia no. Bueno, muy bien. Eh, sí, es ese continuo de estar profundizando, de estar revisando, de estar volviendo a ajustar, de estar volviendo a implementar. Esto no me está, cuando uno evalúa, esto no me sirve, esto sí me sirve, esto yo creo que hay que ajustarlo, esto Sí, ahí muy es donde bien. influye mucho un instrumento que debemos emplear nosotros los profes, pero que muchos lo hacen nada más como por cumplir un requisito, porque de pronto en la evaluación está y es lo del diario de campo. Yo al principio era muy descuidado con eso, era muy descuidado. Yo, no, pues esta herramienta, no, eso ni lo lee el coordinador, decía yo, eso ni lo leen los coordinadores, eso no lo lee nadie. Pero ya después, en la medida que yo iba revisando, yo voy a sistematizar. Me di cuenta que, claro, al hacerme yo una mirada hacia atrás,
sobre las cosas que habían pasado en el colegio con otros estudiantes. Claro, recogí esos daticos y empecé a, pues como a desarrollar mi línea, digamos que es mi línea de enseñanza, por decirlo así, inspirado también por otros pues que ya han trabajado por la parte de la gamificación y el STEAM. Entonces yo dije, ve, pero es que esto no es para los demás, este héroe de campo, sí, es para mí, Sí, o para sea, yo revisarme, para ver que sí va bien, que va mal, porque hay cosas que en un grupo pueden funcionar muy bien y en otro más o menos regulares, porque pasan, en cada salón es un mundo distinto y pasan cosas diferentes. sí, prácticamente generas tu propio modelo de enseñanza, pues, tu propio enfoque, digámoslo así. ¿Cómo es? Prácticamente eh, te identificas ya con algo o te van a identificar ya con algo en el mundo académico. Es que pues si bien pues el asunto, muchos lo han trabajado, pero vos ya tenés una perspectiva de trabajo sobre ese asunto. Entonces, le seguís profundizando. Muy bien. Claro que sí, 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 le sigo ¿Qué aspectos profundizando. considera que inciden en el desarrollo profesional docente? ¿Qué aspectos consideras? Mira, en uno de los aspectos, digamos que el campo personal influye en mi desarrollo profesional docente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el gusto por los videojuegos. Yo digo que si yo no sintiera un gusto por ellos, no cogería ese gusto que es cierto que es muy personal. No sé cómo sería, cómo enseñaría yo, de verdad que no sé. O hay veces cuando estoy viendo alguna película y tan mencionan algo físico, algo así, ¿no? Como que, uy, taje, vamos a coger este ejemplo. Entonces, digamos que de cierta forma los gustos o las pasiones que uno tiene, que hacen parte del campo personal, han influido también de cierta manera en mi desarrollo profesional docente. Y no puedo tampoco olvidar a las personas que me han inspirado a irme por esta línea de la educación, que han sido varios profesores de las matemáticas, porque yo vi que ellos lo hacían de otra manera. Y yo, esto tiene que ser así también, lo voy a hacer también de otra manera. Desde el colegio, un profesor que a mí me hizo encarretar, no porque él quiso, ¿cierto? Sino que la manera como él le enseñaba, a mí me atrapaba y yo, yo quiero enseñar así como él o mejor que él. Enseñar. O sea, otros docentes fueron Sí, otros docentes, inspiración, de fueron Héctor inspiración. Correa, hasta un profesor que tuvimos en común, Grimaldo Leas, Grimal. digamos, la forma de él abarcar. Él puede ser que no use mucho la tecnología, pero la forma como él le llega y tratar con él hace ver esto muy bonito. Sí, es esa, como esa, la pasión, la parte gestual, Eso, su interior, su ser, o sea, lo que de cierta manera proyecta desde su interior hacia su exterior, hace que uno se motive. Bueno, sí, 8. ¿Ha estado en instituciones educativas que le hayan permitido, ha estado en instituciones educativas que le hayan permitido mejorar profesionalmente? ¿De qué manera realice una descripción? claro que sí. Te voy a comentar entonces desde la institución educativa Cibercolegio CN. Entonces, allá me aportaron mucho y fue en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas y también a explorar una nueva forma de enseñar a través de los medios virtuales. Entonces, allá siento que aprendí esa parte. Cuando empecé a trabajar en Itagüí, aprendí otra cosa y fue a cómo relacionar los conflictos entre los mismos estudiantes, porque cuando yo llegué allá, me tocó ser director de grupo de estudiantes de octavo y, y allá había mucho problema en cuanto a las drogas, en cuanto a también de combos, porque hay unos estudiantes que pertenecían dizque a Calatrava, otros que al Tablazo. Y entonces cuando llegan a la institución, eso se convertía como a veces como un campo, porque es bien pequeño el colegio y esos dos combos ahí, ¿no? Ay, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer acá?
pero afortunadamente los muchachos se dejaban hablar y después cuando habían jornadas deportivas ya no era tan traumático que un estudiante de un combo le fuera a tirar duro a otro. Ya al menos digamos que se respetaban entre sí y eso fue una de las cosas que yo aprendí pues allá en el Colegio Itagüí, Carlos Cortés. Y ahora acá en esta otra institución, una de las enseñanzas que he aprendido, que aprender a mostrar lo que se hace, no, no pues como para aumentar el ego de uno, sino que se muestra con humildad. Entonces he tenido el reconocimiento por parte de los mismos docentes, los mismos compañeros. De hecho, el año pasado a nivel municipal hicieron algo y ellos, los propios compañeros me eligieron a mí para que recibiera ese premio, ese reconocimiento que el alcalde hizo. Y yo, Dios mío, bueno, con pena y todo, pero pues se recibió. Entonces, allá he aprendido, eh, discúlpame, Edison, Tranquilo. ahora yo y busco agua. Dale, dale. Bueno. Listo, retomemos. Entonces, sí, he aprendido allá a mostrar lo que se hace con los estudiantes, lo que se enseña a los demás compañeros de una manera pues muy humilde con el ánimo de que ellos vean las cosas positivas y también las puedan implementar. Entonces empecé primero en la institución y ya después me fui mostrando en la red de educación de matemáticas de Antioquia y el año pasado tuvimos la oportunidad de participar como tallerista con unos docentes también de todo el área, perdón, de todo el departamento de Antioquia, varios profes que pertenecían a esa red, y les gustó también mucho. Fue bien valorada por parte de los demás docentes que participaron del taller de estas cositas que se han haciendo con los estudiantes. Entonces, donde en cada lugar que he llegado, sí, gracias a Dios he aprendido algo nuevo y espero seguir aprendiendo. Listo, muy bien, George. George, lee la pregunta tú y la respondes porque aquí están tirando las campanas, entonces para que eso no quede ahí, por Ok, describe una experiencia educativa que le haya permitido mejorar profesionalmente. Bueno, perfecto. Entonces, sí, indudablemente una de las experiencias educativas ha sido perdón, la creación de videojuegos para el aprendizaje de las matemáticas, específicamente para el aprendizaje del álgebra, en otras ocasiones para el aprendizaje de las fracciones. Otra de las experiencias que me gustó mucho y fue uno de los trabajos, fue el trabajo que se mostró para obtener el título de maestría y fue un proyectico en donde los estudiantes debían realizar unas maquetas con un diseño que ellos quisieran para el puente que se había caído o que se cayó allá en el año 2017 más o menos, que se cayó allá en Barbosa y hasta la fecha de hoy no lo han podido organizar. Entonces, eso afectó demasiado, demasiado a la población, a cierta población estudiantil que viven al otro lado de ese río, porque les toca dar una vuelta enorme para poder llegar al colegio. Entonces, mientras tanto, lo que ha hecho la Secretaría de Educación de allá de Barbosa ha sido ocasionalmente brindarles transporte a estos estudiantes. Y digo ocasionalmente porque en estos momentos todavía no ha salido lo del transporte. Esperemos que muy pronto eso se les dé a los chicos, porque les toca, digamos, entre comillas duro, pero para un pelado siempre es muy durito estar sacando 1.000, 1.500 pesos para que le esté recogiendo o regresando. Entonces ahí se le van 3.000 pesos en pasajes. George, ahora que dices que la maestría, o sea, el trabajo de la maestría, la propuesta de intervención de la maestría fue prácticamente en función de una necesidad que tenía en el territorio.
no sería bueno como hacer como un paralelo entre un presupuesto de un presupuesto, o si de pronto ya existe hacer un presupuesto de lo que cuesta el construir el puente y la cantidad de pasajes que se han gastado los chicos desde el inicio de que se dañó de que ¿Mm? se cayó el puente hasta la época. A ver si de pronto yo creo que Que con uno le esa da, plata que anda de pasajes ya hubieran yo creo construido que el ya puente. Claro, claro, o, claro. porque Porque Edison, no solamente allá en Barbosa, en el casco urbano, hay cuatro instituciones, eh, tres, perdón, tres públicas y una privada. Entonces, sí, ha afectado no solamente a los de nuestro colegio, sino también a los del Reinel, a los del Presbítero y a los del cooperativo, que es el privado también. sería como interesante hacer como un proceso de una encuesta de cuántos estudiantes se vieron afectados por la caída de ese puente y quienes utilizan los medios de transporte o se ven obligados a pagar en el medio de transportes, y presentarle ahorita que estamos en vísperas de política y presentarle, Política. presentarle eso a un Sí, candidato. Interesante serían los chicos, y sacar las conclusiones, porque serían conclusiones asociadas a las claro, claro. matemáticas y aparte de eso, sensibilizaría como a decirle al político, vea, ustedes deberían de tener voluntad política para organizar eso, porque esos 1.500 que se están gastando las familias con esta crisis económica que tenemos podrían ser destinados a esto, a esto, a esto, a esto. Y Diría es que lo extraño es que en cada campaña política tocan el tema, lo tocan. Entonces la gente, sí, ese es, ese es. Y después nada, no, no pasó nada. Sí, sí. Ah, Y de hecho, vincular hasta las juntas de acción comunal, porque sería una iniciativa muy bonita de los chicos, porque como el colegio no se puede como vincular a eso, a ese tipo de campañas no, políticas, pues, no. que pero sí sería bueno Bueno, no lo había co- visto por ahí. dotar los chicos con la idea, ¿cierto? Por ejemplo, hay chicos muy líderes, que ellos la lleven a su barrio, invitar al candidato y exponerle la iniciativa y mire, nosotros en el Bueno, colegio hicimos esto y esto y esto. Y resulta, o sea, sería como bueno para sensibilizar a estas personas que quieren administrar los recursos públicos ujú. para que tengan esa voluntad política de solucionar ese tipo de dificultades que se presentan en el territorio. Pues Qué bueno, darle una sería ahí, continuidad al proyecto por esa parte. Gracias, Edison. sería como interesante. Bueno, vamos para la eh, Así, pregunta siguiente. En la institución educativa rural en la que se encuentra, asumamos, porque yo me imagino que muchos de los chicos que estudian en tu sí. institución vienen muchos de la parte rural, ¿cierto? Atiende también ese tipo de población. En la institución educativa rural en la que se encuentra laborando actualmente, ¿su llegada fue por decisión propia o era la mejor opción que había por seleccionar o no había una mejor opción o cómo ha sido la experiencia laboral en esa institución? Yo creo que cómo ha sido la experiencia laboral en la institución, pues ya creo que ya has comentado mucho, pero entonces enfócate como más en la parte de la elección. Bueno, pero Edison, sí te voy a comentar algo respecto a la decisión. Mm. Cuando me presenté al concurso, yo dije, una de mis ideas era volver a Barbosa, porque yo había trabajado allá en el año 2008, perdón, en el 2009 y en el 2010, pero en el colegio llamado El Presbítero. Y ya cuando se presentó la oportunidad del concurso y me di cuenta que en Barbosa había una plaza, yo dije, voy a volver al Presbítero. Y resulta que no, la plaza era para el Manuel José Caicedo. Y yo ese colegio no lo había visto nunca. Los otros dos sí los había visto y ese no. Y yo, pues metámonos allá, miremos a ver qué pasa. Y cuando llego, no, me encontré un paraíso. Haga de cuenta, es que el colegio, yo no sé si te he mostrado fotos a ti, pero
Sí, yo he visto que Ah, has colocado ah, fotos bueno, de una fuente muy bacana que creo que hay eso. allá. Hay fuente, hay piscina, hay 4 canchas de deportes y todas en buen estado, con sus arcos bien buenos, las tribunas muy chéveres, zona verde, bastante zona verde. Entonces, los profesores de ciencia también la aprovechan para las huertas escolares. De hecho, allá también se siembran cositas. Don José, que el portero aprovecha también para sembrar su aguacate, su yuca, su plátano, porque es muy buena la tierra que tiene el colegio, es muy grande. Entonces yo dije, bueno, fue una decisión que tomé a ojos cerrados y fue una excelente decisión para el momento. Y la experiencia allá, inigualable, inigualable, porque la población estudiantil de allá se ha prestado para las cosas que yo he querido implementar allá. Obviamente estas cosas que yo he querido implementar allá no han sido por mi gusto propio, sino que yo también los tengo en cuenta a ellos. Muy bien. Considera que las condiciones de vinculación salarial constituyen un aspecto que incide en su proceso de formación docente. ¿Por qué? Bueno, Edison, no debemos desvincular, pues, sí, lo que nosotros hacemos también con el ámbito económico, no se puede desvincular porque tú puedes hacer esto por pasión, ¿cierto? Así lo hago yo, por pasión, pero la pasión no me va a pagar a mí los servicios, ¿cierto? No nos va a pagar estas otras cosas, o tener recursos para seguirme preparando también, porque no solamente los beneficios que uno recibe salarialmente es para los gastos o para gustos, sino que también para irnos preparando más y más. Y en la medida que yo me preparo más, ofrezco mejores cosas al ente o a la institución en donde estoy. Sí, claro, y además o sea, si uno prácticamente ha subsanado todas sus necesidades básicas, pues uno va a tener esa preocupación. Entonces, cuando uno vaya a compartir con los chicos o esté en la institución, va uno a estar bien tranquilo, pues De hecho, entonces, Edison, hasta a veces, uno no lo debería hacer, pero pues uno también saca del bolsillo y le da a los pelados para las cosas que se necesitan a nivel académico. Y en algunos casos, pues cuando se presentan circunstancias pues muy tristes, en donde, por ejemplo, la época de la pandemia, que varias familias se quedaron sin empleo, solamente tenían para la guapanelita, un arroz. Lo del PAE era muy poco para ese momento, porque les daban unas raciones que supuestamente debía durar para el mes, y eran raciones pues que uno dice, pues no, esto en realidad no alcanza para 15 días. Entonces era muy tesa en por ejemplo, la época de la alternancia. Entonces uno recibiendo, digamos, de cierta forma una buena remuneración salarial, pues uno no puede hacerse de la vista ciega. O sí se puede hacer, pero no era capaz, no no era está capaz dando. tranquilo uno, no está uno No, 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 tranquilo. no. No, vos dando Eh, clase y el otro ahí, no soy capaz. Todo viéndolo con esa cara de tenerlo huérfano degollado y venga, vamos. Sí, Sí, de hecho, venga. hasta el salario del docente permite satisfacer otras necesidades externas, inclusive pues, de la misma comunidad Y eso que educativa. todavía no lo tenemos bien nivelado respecto a otras profesiones. Ajá. Cierto que no, pero yo espero pues que sigamos los que pertenecemos al sindicato y todo eso, seguir luchando por eso, porque eso sería dignificar también nuestra labor. Listo. Muy bien. ¿Cuáles serían los incentivos adecuados para motivar a los docentes rurales hacia una formación permanente? Bueno, respecto a ese punto de los docentes rurales, Yo te bueno, tengo contextualizo un entendido, poquito, Jorge. sí, Por ejemplo, una de las preguntas anteriores que hablaban sobre sí, porque ahí o sea, según en las investigaciones pues, de lo que se ha leído en la literatura,
sí. Los docentes que enseñan en las zonas rurales, digámoslos, son muy nómadas, o sea, Quedan ahí en ese punto. son muy flotantes, entonces están de aquí para allá, Ya, son ya, ya, sí, sí, qué buscando, pena. Sí, no, no, son como buscando un mejor bienestar, digámoslo así, cerca más hacia lo urbano. Aunque hay docentes que se identifican pues más por lo rural, y es porque son, digámoslo de cierta manera, nacieron oriundos allá. de eso, Ujú. tienen sus propiedades, tienen su herencia, tienen su casa, entonces ellos no buscan cómo moverse y de cierta manera ya están permeados por el contexto. Entonces, O- respecto a esa pregunta, yo creo que también se hace mucho, es por digamos, porque de pronto no encuentran ciertas comodidades que estando en otro lugar sí podrían satisfacer. Por ejemplo, en la salud. ¿Verdad? Un docente que está en una institución educativa rural, en muchos de los casos no tiene cerca un centro, o bueno, sí hay centros de salud, pero son muy limitados. No tienen pues todas las cosas que sí podrían encontrar con una IPS de algún casco urbano. Entonces, es una de las razones pues que digamos que si logramos ubicar unos centros de salud y otras cosas pues que mueven a los docentes o que les gusta cerca a sus lugares o donde están ubicadas las instituciones, digamos que de cierta forma un docente puede permanecer en ella. Porque ya cuando está vinculado, uno dice, bueno, ya tiene buenas condiciones, tenés un salario, tenés, digamos, un porcentaje de difícil acceso, algunas pues instituciones, pero eso no, digamos que no cubre esas otras necesidades que puede tener un docente. Johnny, y como para que acceda a la formación permanente, porque a veces en Eso. ocasiones se quedan ahí. Y entonces las diferentes entidades territoriales, o sea, las secretarías de educación pues, de sus territorios ofrecen, o las direcciones de educación, las secretarías de educación en locales, porque hay algunos, digamos, así alcaldes en sus planes de desarrollo quieren de cierta manera invitarlos a estos docentes a que se capaciten, a que se actualicen, a que Edison, sí, me he dado cuenta de eso, pero también veo otro problema ahí. Y les dicen, no, es que vea, hay unas capacitaciones, no tienes que desplazarte, ay, está virtual. Y uno, virtual, pero es que allá no llega el internet. Me toca bajar hasta el pueblo para que, entonces, es otro de los aspectos que hay que mejorar para las instituciones educativas rurales. Lamentablemente, hubo una plática que se embolató por ahí que considero que hubiese alcanzado para al menos no a todas las instituciones rurales, pero sí para muchas, pues. ya, o sea que te refieres a generar condiciones como de conectividad, al Eso, en menos si es conectividad, virtual, sí, o, hombre. o Sí, de porque mira que desplazamiento. muchos docentes están allá y sus parejas o familiares no están en esas zonas, entonces vos en un lugar apartado donde hoy en día muchas cosas se mueven es con la tecnología, ¿cierto? La conectividad, el uso del WhatsApp y otras redes, pues para comunicarme con mis seres queridos. Pero si yo estoy en un lugar apartado y no tengo cómo comunicarme con ellos, me voy a aburrir demasiado. ¿No? Y a veces también es muy difícil porque yo estoy en la escuela que está a 7 horas a pie o en mula. Entonces el desplazamiento es complicado. Entonces yo para desplazarme 7 horas, ir a recibir un curso o prácticamente el curso de un fin de semana, sabiendo que yo antes requiero ese tiempo para irle a dedicar a mi Sí, familia. Entonces es una decisión de muy dura. pensar mucho, de pensar mucho. Entonces, sí, otras, esa que tú dices, mejorar también los caminos o las vías por donde se desplazan, porque pues en los gobiernos que han habido o que han existido, pues, benefician es más que todo son o tratan es por mantener bien las vías principales y acaso algunas secundarias, pero las terciarias, ¿qué? Y más de una de las instituciones rurales hay que pasar por esas terciarias. Muy bien, vamos para. Se siente a gusto
con sus conocimientos disciplinares de matemáticas o cree que es necesario un mayor fortalecimiento en este aspecto? Bueno, eso, yo siempre he considerado el cerebro como un músculo y así que seguirlo fortaleciendo. Hay que seguirlo fortaleciendo. Uno no puede estar convencido de que porque ya en un año aprobó, digamos, por ejemplo, derivadas, entonces ya con eso tienes. Si uno no sigue practicando, fortaleciendo esta parte, pues en lo disciplinar, eso se puede ir olvidando. Entonces, independiente de que lo enseñes o no lo enseñes, se hace necesario uno estar repasando. Por ejemplo, a veces en mis tiempos libres, sí, pues llego, le pego una miradita al libro de cálculo y yo, bien, vamos a acordarnos de esto, tac, y rayo, y me bloqueo, yo, ay Dios mío, después vuelvo y retomo. Sí, porque en ocasiones a veces personal le piden a uno el favor y uno de cierta manera está con un curso, octavo, noveno, y está Sí. ahí, digamos, volviéndose un experto en la parte de factorización o en la parte de sistemas de ecuaciones lineales. Cuando pum, sale la resolución rectoral, bueno, esta vez le va a tocar sexto, le va a tocar quinto. Como ya había creado esto, o sea, uno como en esa zona de confort, yo ya tenía un material porque yo venía 5 años Ujú. trabajando ahí y ahora volver a retomar, pues de pronto tal vez la parte disciplinar uno lo hace, pero es como la estrategia, qué fue lo que a mí me funcionó. Si eso ya no funciona, entonces es una revolución constante que hay ahí. Y Edison, no, digamos que no solamente en los conocimientos disciplinarios de matemáticas, sino que también tenemos que estar actualizándose en la parte de mi estrategia de enseñanza o las estrategias didácticas que uno implementa. Yo soy uno de los que, por ejemplo, yo puedo tener dos cursos de octavo, tres que tengo en ese momento, y no a todos les doy de la misma forma o les enseño de la misma forma. Porque sí, esos grupos son distintos, la población es distinta. 8-1, por ejemplo, es un grupo, digamos, más calmadito. Entonces hay que buscar la forma de cómo sacarles la palabra. Y 8-3 es un grupo muy disparado, muy disparado. Entonces hay que buscar la forma de cómo Como esa regularlo. participación regularla, ¿cierto? Y ahí vamos. Entonces, Ah, no solamente en el campo de las matemáticas, sino también en la otra parte que a nosotros nos compete, que es lo relacionado con lo pedagógico y lo didáctico. listo, muy bien. Los programas de formación ofertados por las entidades gubernamentales y no gubernamentales, cursos de formación continua o pregrados o posgrados, le han proporcionado formación pertinente para hacerle frente a las necesidades que se presentan en su contexto escolar. Sí, afirmativo. La verdad es que sí, los cursitos que he realizado, dos diplomas que he hecho con ellos, me han permitido eso, porque no solamente te certifican, sino que también me han brindado herramientas, instrumentos o kits para poder aplicar de una manera óptima o adecuada eso que he aprendido con estos diplomados que he realizado con ellos. Y también he aprovechado otros cursitos sobre cómo sistematizar las experiencias de aula que he tenido. Eso es otro que he podido aprovechar. Sí me gustaría, bueno, pero bueno, ya no voy a continuar con ellos. Que esos cursitos, digamos, fueran con más intensidad horaria a la hora de certificarlos. Pero bueno, ya eso es un asunto administrativo. ¿Has escuchado hablar sobre modelación matemáticas? ¿Qué entiende por este proceso? Bueno, Edison, sí lo he escuchado, mas no he profundizado tanto en ello. Por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, una compañera que tuve, Mónica Parra Mónica Parra, y Alexander Villa. Villa, son los que le han trabajado fuertemente a la modelación matemática, pero no me he sentado a revisar a profundidad cómo lo implementan. Porque la razón de eso es porque, bueno, Mónica Parra
eh, creo que ella ha trabajado es con los chicos de primaria y yo digo, bueno, de pronto esto de primaria no me va a servir para lo de secundaria. He pensado así, pero es muy mal de mi parte porque, hombre, primero tengo que sentarme a revisar qué, porque muy seguramente algunos de esos elementos me pueden servir para fortalecerme en las estrategias que yo enseño, que es basado con el STEAM y la gamificación. Voy a ver qué elementos de la modelación matemática me sirven para ellos, que muy Se- seguro lo pueda ver. Seguramente lo has implementado, tal vez falta hacerlo como de manera consciente, revisando como las diferentes artículos o literatura para decir La que, uy, literatura, sí. efectivamente yo esto vengo haciéndolo y no me había dado cuenta, porque es que uno a veces hace tantas cosas y cuando uno está en esos espacios, como la red de matemática que vos hablabas, llega otro y, ah, sí, claro, lo que pasa es que tal autor y ese autor lo denomina así. Yo, ¿cómo Ujú. así? O sea que usted lleva 15 10 20 años Haciendo trabajando eso, eso y usted no no sabía que sabía. que ese autor lo denominaba así o que ese autor lo denominaba así. Vea, eso es toda lo que ha escrito sobre eso y usted tiene mucha materialización sobre Edwin, ese asunto. sácame de una duda de eso, por favor. Esta modelación matemática, yo lo puedo estar relacionando con, hablando pues en términos de pensamientos matemáticos, yo lo podría estar relacionando con el pensamiento variacional. Sí, Mm. está Entonces, a inmerso lo ahí. mejor sí, entonces a lo mejor sí se ha trabajado cositas. Sí, es que de hecho, cuando tú modelas, lo que pasa es que uno cuando entra a, pues ya ahora que yo he estado leyendo eso, y yo no sé si te acordás de la época del cibercolegio que nosotros hacíamos muchas cosas y era el estado, o sea, digamos, el nicho natural de nosotros hacer todo ese mundo de cosas para nosotros era normal. Cuando eso salía hacia el exterior, la gente se sorprendía. Uy, ¿usted hacen Sí. todo eso? Y nosotros, precisamente porque se sorprende, sabiendo que Que no eso lo para hace. nosotros es normal, porque nosotros naturalizamos ese asunto. Entonces, cuando Sí. nosotros, por ejemplo, un estudiante logra, a partir de una situación real, logra vincular un modelo matemático, pues que ya está predeterminado, por ejemplo, la ecuación de la velocidad constante, velocidad igual a Ajá. escuadra para los sobre tiempo, pero él logra extraerla de una situación, nosotros, como tú lo expresabas ahora, ah, pues eso es normal, pero el proceso de desarrollo que generó en ese chico, lo vi un experto y dice, pero ¿cómo ese chico logró extraer y modelar esa situación a partir? O sea, la identificó ese contexto con... Eso es, entonces, pero para nosotros que tenemos eso naturalizado, eso es una bobada. Sí, 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 eso es una hombre. bobada. De hecho, nada más cuando estaba presentando esta semana a los estudiantes nuevos que me tocaron en esta ocasión para octavo, sí les estaba plasmando una situación así sobre la velocidad. Entonces yo les decía, bueno, la velocidad máxima que se puede desplazar un carro por la carretera que pasa por su casa. Ah, pruebe, ahí se ve que 80 kilómetros por hora. Y bueno, ¿y usted qué entiende ahí? Y empezaron otros, ah, que en una hora va a recorrer 80 kilómetros. Es- Ah, y en 2 horas. Ah, que 160. Que 3 horas. Entonces, ¿qué están haciendo? Ah, estamos multiplicando. Y yo, bueno, muchachos, ¿y qué tal que fueran unas horas desconocidas? Ah, pero pues es- la velocidad Yo, muchachos, ya están haciendo álgebra. Ya lo ya, están haciendo. es, Entonces, entonces, Jorge se va a volver a uy, ya ha pasado tanto tiempo. sí, Esto ni se ha sentido, no, se dice. hace sentido, no. Es que conversar sobre ese asunto se vuelve como muy interesante. Ahora falta, vamos a volver a salir y hacer, porque Dale, para que no quede falta mucho la idea ahorita. eso.